se llama el trombo en silla de montar, que puede llevar a la muerte súbita de la persona, y ahorita vamos a mirar en un par de diapositivas esta característica. Los arteriales pues se originan en el corazón o en la aorta o en arterias de gran calibre, y pues siguiendo la circulación mayor, la circulación, el torrente sanguíneo, pues van a diferentes órganos. Aquí pues escribí algunos de ellos: el cerebro, el riñón, el vaso, el tubo digestivo, etcétera, y pueden obviamente comprometer el, el, el torrente sanguíneo, la irrigación sanguínea, y llevar pues a un infarto dependiendo del órgano comprometido. Ahora, hay unos émbolos que se denominan paradójicos, que son de origen venoso, como está escrito aquí en la primera viñeta, y por un agujero oval o una comunicación de derecha a izquierda, una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, pues sobra la explicación, van por el lado venoso, pasan al lado arterial y se comportan como un trombo de origen arterial, y pues producir algún infarto eventualmente. Muchas veces es posible que el paciente no tenga ninguna clínica de esa malformación cardíaca, y con esto pues se puede descubrir eventualmente esa comunicación interauricular o comunicación interventricular. Va a haber sobre el final de semestre una clase especial de las malformaciones cardíacas más frecuentes dentro de los niños y obviamente dentro de los adultos. Los émbolos pulmonares, pues como se los dije inicialmente, son émbolos que se originan en los miembros inferiores, ocluyen la arteria pulmonar principal, el tronco principal o alguna de las ramas mayores. Como les dije anteriormente, pueden producir muerte súbita, un infarto masivo de los dos pulmones, con muerte por insuficiencia respiratoria. A ese émbolo se llama en silla de montar, y pues parece que fuera una persona con las piernas abiertas, obviamente sentado en una silla de montar. Ese es el ejemplo. Y pues como dice al final en la última viñeta, pues se impide la entrada de sangre a los pulmones y termina en una insuficiencia respiratoria y una muerte súbita por un tromboembolismo pulmonar obviamente masivo. Recuerden que los trombos, cuando más distal viajen del árbol principal, del tronco principal, pues hay más chance de que el órgano pues tenga la posibilidad de funcionar adecuadamente. Simplemente que el territorio comprometido entre más distal, pues el cambio morfológico es discreto y el cambio fisiológico también puede ser discreto y muchas veces pasar desapercibido. Ahí está pues en el dibujo el famoso trombo en silla de montar, como si fuera la persona el tronco y las dos piernas abiertas. Esto obviamente ya está disecado, es simplemente la foto cercana donde se coloca o donde está dispuesto el trombo, y pues como les digo, pues puede producir la muerte súbita de la persona por un tromboembolismo pulmonar masivo. Aquí pues ya está disecado, aquí hay un trombo ya pues parcialmente disecado, comprometiendo pues el pulmón, en este caso pues en la foto correspondiente. Cuando son ramas un poquito más distales del lado derecho, del lado izquierdo, pues puede producir infartos en las ramas pulmonares o en las ramas bronquiales. Está muchas veces asociado a insuficiencia cardíaca congestiva y a procesos de aterosclerosis. Aquí hay una característica especial que son los infartos triangulares, zonas rojas y sin aire. Pero mire, ustedes en la literatura van a leer de los infartos claros y infartos oscuros. Durante la presentación les voy a mostrar, porque recuerden cuando vimos un infarto, cuando hay disminución del aporte sanguíneo inicialmente, pues el tejido es pálido, y eso hace parte de lo que vamos a ver en algunas de las diapositivas más adelante. Sin embargo, por la respuesta inflamatoria, recuerden que hay respuesta inflamatoria por alguna noxa, lesión, trauma, injuria independiente, para tratar de responder a esa noxa, lesión, injuria, trauma que está sufriendo
el organismo como tal. Estos pacientes pueden tener el chance de sobrevivir si el émbolo o si el trombo o el tromboémbolo pues ha viajado más dentro de esas ramas pulmonares o bronquiales de la manera más distal. Entonces aquí hay una foto de un infarto pulmonar, no es que se vea el triángulo perfecto, pero generalmente está hacia la periferia, y esa que está descrito aquí como una zona triangular, más o menos triangular, rojas y sin aire, obviamente también sin el aporte sanguíneo adecuado. Sobra decir, este es un espécimen de una necropsia y seguramente fue también un infarto arterial, y hay que, pues, de todas maneras, mirar la clínica, la historia clínica del paciente o de la paciente para mirar su evolución y encontrar, pues, el hallazgo macroscópico en la necropsia como tal. Hay unos émbolos también que se originan en los miembros inferiores y, como está escrito ahí, no son oclusivos, son en ramas muy distales, no producen isquemia, pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, recuerden que hay una inflamación aguda, una inflamación crónica y una fibrosis. Cuando se organizan, puede disminuir la luz de esos vasos sanguíneos y eventualmente con el tiempo producir signos de hipertensión pulmonar que ustedes muy seguramente van a mirar el otro semestre o cuando entren a clínica en la parte de medicina interna, y sobre todo cuando roten en neumología, si tienen la oportunidad de rotar en neumología. Entonces está el grande, el silla de montar, en ramas un poco más distales pueden producir infarto, está asociado, como les digo, a falla cardíaca y aterosclerosis, y los ya más distales, que son no oclusivos, que pueden pasar desapercibidos, pero que con el tiempo pueden dar signos de hipertensión pulmonar, y obviamente el paciente tendrá que tener alguna manifestación de tos, algo de dificultad respiratoria, disnea, otras características de semiología pulmonar, para tratar de investigar, pues, la historia de la paciente o del paciente eventualmente. Los émbolos sépticos, y hace parte de lo que vamos a ver en la otra clase, pues son trombos con colonias bacterianas infectados. Generalmente vienen de una patología que vamos a mirar, que es la endocarditis infecciosa. Entonces son vegetaciones valvulares con colonias bacterianas que se pueden desprender, la endocarditis infecciosa en el corazón, y pueden producir trombos infectados que viajan también por la circulación, y dependiendo de su localización pueden eventualmente producir un absceso. Entonces hay que, de todas maneras, investigar, pues, la historia clínica del paciente. Esto, pues, incluso puede llevar a la muerte si el compromiso ya es importante, con bacteremia, septicemia, shock séptico, que hace parte de esta clase y de la otra presentación, y pues eventualmente llevar a la muerte de la persona. Aquí está una foto que después vuelvo y se las voy a mostrar. Esta es una válvula cardíaca con eso que se llaman las colonias bacterianas, formaciones irregulares, nodulares, de color amarillo, y obviamente este paciente o esta paciente tuvo la desafortunada historia natural de que un proceso infeccioso, pues, entró bacterias al torrente sanguíneo, se nidaron o anidaron en las válvulas cardíacas, sobre todo del lado izquierdo, y produjeron esta famosa endocarditis infecciosa. Esos trombos se pueden desprender y, como les dije anteriormente, viajar por el torrente sanguíneo, nidarse en algún otro órgano y producir un proceso infeccioso que puede llevar posteriormente a un absceso, y, como les digo, si eso sigue, a una septicemia, shock séptico, y si está de malas la persona, pues a la muerte por falla multisistémica o multiorgánica. El infarto, la embolia gaseosa, perdón, pues es la entrada de aire atmosférico a la circulación, que es lo harto, pues, que se formen burbujas de nitrógeno dentro del árbol vascular, y esto está por descompresión. Esto generalmente puede suceder iatrogénicamente, como se decía antes, cuando se ponen los famosos elementos de venoclisis para que entren los líquidos, como se dice aquí en Colombia, el famoso suero, que puede ser cualquiera, lactato de Ringer, solución salina, dextrosa, etcétera. Eso ustedes lo van a mirar, pero si entra rápidamente por descompresión, se forman burbujas de nitrógeno que pueden eventualmente llegar al pulmón
al corazón derecho y hacer un taponamiento importante. Entonces aquí está la oclusión de los vasos y que puede producir finalmente o al final, y esto es otra parte de esta clase, que es la CID, la coagulación intravascular diseminada, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿cuándo es mortal? Pues la inyección gaseosa, cuando hay por lo menos 150 mililitros de aire, como les dije, rellena el ventrículo derecho, es una mezcla de aire, líquido espumoso, burbujas de nitrógeno, producen obstrucción al flujo con una muerte rápida por un shock cardiogénico por el taponamiento cardíaco que se hace ahí en el ventrículo derecho. Ustedes seguramente alguna vez se han estado hospitalizados o han visto en hospitales, clínicas, que a veces quedan burbujitas en lo que les digo, en las mangueritas de los equipos de venoclisis, pues esas burbujas son, ustedes ven, serán por ahí 2, 3, por ahí 4, 5 máximo. Eso no hace este volumen de 150 mililitros y generalmente el personal de enfermería se encarga obviamente de eliminarlas para que no haya ningún problema, pero de todas maneras siempre hay que tener en cuenta que esto pues no se aumente para evitar una embolia gaseosa, un taponamiento cardíaco, shock cardiogénico y la muerte de la persona. A veces por traumatismo, sobre todo en las cirugías de cuello, hay con daño en la vena yugular o en la vena cava superior, pues eventualmente puede entrar importantes volúmenes de aire que pueden llevar a esto. Ahora, en maniobras de parto o abortos, cuando no se hacen las medidas quirúrgicas pertinentes, esto pues en sitios no adecuados, pues lo mismo, romper las venas uterinas, entrar gran cantidad de material gaseoso y llevar a la muerte de la persona. Y en las transfusiones, pues eso es muy raro que se presente, pero pues se ha presentado, por eso hay que tenerlo en cuenta en las posibles transfusiones. Todo el equipo que hace pues la transfusión a las personas, pues hay que tener en cuenta esto pues para evitar la entrada de aire por el sistema venoso y, como les digo, llegar al corazón derecho, como se habla, y hacer un taponamiento cardíaco que puede llevar a la muerte de la persona. Y la enfermedad por descompresión, pues es una variante de la embolia gaseosa, aparición de las burbujas de nitrógeno. El nitrógeno disuelto forma burbujas y hace oclusión de vasos muy pequeños que pueden llevar lo mismo a una coagulación intravascular diseminada que más adelante les mostraré. Cuando estas burbujas se hacen en los baños pequeños, pues pueden afectar articulaciones, la parte ósea, tejidos blandos. Hay contracturas musculares muy dolorosas, que a eso en inglés se le dicen bends. En los vasos pulmonares, pues obviamente puede producir dificultad respiratoria, disnea, y cuando es importante, múltiples infartos e incluso la muerte de la persona. Por eso hay que tener en cuenta estas cosas de la enfermedad por descompresión, pues aquí es muy difícil verla, a no ser que sean buzos no experimentados y obviamente a nivel del mar, pues las personas que hacen pues esta actividad que hay que tener pues muy en cuenta, estas personas pues obviamente y los que de pronto se dediquen, no sé si hay alguno que se dedique pues al buceo, pues obviamente tendrán el entrenamiento adecuado pues para evitar el ascenso rápido y la enfermedad por descompresión para que no se formen burbujas dentro del torrente vascular. Ahora, vamos con la siguiente, que es la embolia grasa. La embolia grasa es simplemente glóbulos de grasa por la circulación. Generalmente está asociado a fractura de huesos largos. Y 1 a 3 días posterior a la fractura, pues puede haber disnea con oclusión de los capilares pulmonares. Esto puede pasar en cualquier persona, pero recuerden que uno a medida que va avanzando en la edad, se va cambiando la médula ósea por tejido graso. Entonces los viejitos, hay una fórmula indirecta, la edad de la persona, 100 menos la edad de la persona, digamos una persona de 70 años, 100 menos 70, da 30, un 30% de la médula ósea corresponde a células de la médula ósea, las 3 líneas hematopoyéticas, y el 70%, o sea, la edad de la persona, corresponde a grasa. Entonces, con la edad
la médula ósea se cambia por grasa. Esto es más o menos un estimativo. Entonces, estos viejitos o viejitas que tienen fractura de pelvis, de huesos largos, hay que tener muy presente, vigilarlos los primeros días, la primera semana, porque si entran en dificultad respiratoria, muy seguramente han hecho una embolia grasa. Aquí, si ustedes obviamente han escuchado a todas esas mujeres que se mandan a hacer cirugías estéticas en garajes, entonces, si alguna vez van a participar en esto y mirar cuando hacen las lipectomías o cuando se rompe la grasa, pues la persona no entrenada al macerar la grasa, pero rompe vasos sanguíneos y estas mujeres que terminan muertas por cirugías estéticas, generalmente por bajar de peso y la grasa, estoy segurísimo que terminan en embolia grasa y una muerte, pues obviamente una muerte súbita con respecto a eso. Eso no es ni la anestesia, que obviamente son personas que no tienen entrenamiento y que obviamente eso es respetable por no gastar tanto dinero, sino por no gastar el dinero adecuado o mirar una rebaja, pues se someten a estos procedimientos. Vuelvo y les digo, como se dice en las noticias en cirugía, en quirófanos de garaje y que llevan pues a la muerte de la persona. Hay focos microscópicos de necrosis con hemorragias diminutas pericapelares en ambos hemisferios cerebrales y al hacer eso pues puede haber alteraciones mentales, sensitivas o motoras o mixtas. También miren que puede llevar a una coagulación intravascular diseminada y más o menos un 10% pueden llevar a la muerte si no se tienen las medidas pertinentes para evitar eso. Los émbolos grasos, pues en las necropsias se ven en el pulmón y en el cerebro, pues en el encéfalo y tanto como el pulmón, como les dije anteriormente, pues son capilares ocluidos por o émbolos grasos, capilares llenos de grasa y pues con hemorragia alrededor o infiltrado inflamatorio que puede producir infartos perivasculares. Seguramente en su presentación tienen esta foto, pero pues aquí hay una foto que me conseguí eh, más típica de una embolia grasa. Miren aquí alvéolos y aquí los septos alveolares, los vasos muy dilatados y aquí pues vacuolas de grasa y que hacen el diagnóstico de una embolia grasa y muy seguramente esta foto es de un espécimen de una persona que murió con infarto, con un embolismo graso y que obviamente puede producir una muerte súbita. Entonces recuerden que los viejitos cuando se fracturan hay que protegerlos muy bien y cuidarlos muy bien y hacer la inmunización perfecta y si en los primeros días, 3, 4, 5 días, la primera semana pueden tener cierto grado de dificultad respiratoria, puede ser una gripa, pero hay que tener en cuenta este antecedente para evitar pues obviamente que se lleve a la muerte de la persona. Esto pues es una urgencia, lo trabajará la parte quirúrgica, cirugía de tórax, y pues ahí mirarán las características de tratamiento especial para evitar la muerte de la persona. La embolia de médula ósea, pues como está al final, no tiene importancia clínica. Uno siempre, y ustedes todos seguramente algún día harán una reanimación cardiopulmonar y ahora todos para trabajar con médicos generales les exigen esos cursos de reanimación. Entonces, siempre que uno hace una reanimación cardiopulmonar, se dice, eso entre comillas es una regla que hay que por lo menos fracturar 2 o 3 costillas. Entonces, pues la médula ósea sale por la fractura, va por la parte venosa y ocasionalmente se puede mirar en en los vasos pulmonares. Y ahí está la foto de pues, grasa, pero también hay células de las 3 líneas hematopoyéticas eh, y eso pues es secundario a la fractura que se hizo iatrogénicamente o con intención o sin intención más bien en una reanimación de tipo cardiopulmonar. Recuerden, digamos, digamos que esto sea una biopsia de médula ósea, es un ejemplo. Digamos que las biopsias de médula ósea pues es un pedazo de hueso largo, pero digamos que esto sea una biopsia de médula ósea, miren la grasa y miren las células de las 3 líneas hematopoyéticas
Las más oscuritas siempre, miren las más oscuritas, eso es tejido eritroide. Las células más grandes, por ejemplo, esta es de la línea megacariocítica y las otras que no se ven, la línea granulocítica. Y aquí están las vacuolas de grasa. Hago una pregunta, suponiendo que esto es una biopsia de médula ósea, suponiendo cuántos años le ponen a este paciente o a esta paciente. O les pregunto, qué porcentaje de esa foto es médula ósea y qué porcentaje es grasa. Y los dos sumando, pues tiene que dar el 100%. Un 50%, profe. 50 de que no, ahí no hay 50 y 50. ¿No sería, profe, 70% grasa y 30 médula ósea? No, mírenla bien. Profe, un 40% de grasa y un 60% de médula. Eso, más o menos hay un 60% de médula ósea y 40% de grasa. Entonces, ¿cuántos años le pondrían a este paciente o a esta paciente? ¿40 años? 40 años. Y mire, esto fue una señora que murió de tromboembolismo pulmonar, le hicieron maniobras de resucitación, se le encontró aparte del tromboembolismo émbolos de médula ósea. Esta paciente tenía, cuando se murió, 43 años. Entonces es una aproximación más o menos que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora, creo que alguien tiene, por favor, los micrófonos abiertos que hay retorno, les agradezco. Ahora, los émbolos tumorales. La embolia tumoral, pues, son focos de un tumor maligno que ya se ha salido de su órgano de origen y da las famosas metástasis locorregionales o metástasis a distancia. A veces después del procedimiento quirúrgico no produce infarto, pues como les dije, son nódulos tumorales secundarios, puede hacer diseminación hematógena y metástasis a distancia. Cuando veamos los diferentes tipos de tumores malignos, hay unos tumores que se diseminan por vasos linfáticos, hay tumores que se diseminan por vasos arteriales y hay tumores que se diseminan por vasos venosos. Eso es una característica de cada tumor maligno. Entonces, estos son pues, las características de la embolia tumoral. Este, por ejemplo, es un estómago. Ustedes aquí arriba ven las arrugas gástricas. Aquí esta gran zona se ha aplanado. Esto corresponde a un adenocarcinoma gástrico. Aquí está la foto histológica. Miren, estas son glándulas tumorales, que estas glándulas no deben estar sobre la capa muscular. Y aquí, y yo lo voy a agrandar o lo voy a poner en ese círculo rojo, y después la foto más cercana, este es un vaso linfático y en su interior glándulas de células tumorales malignas, porque en los vasos linfáticos, recuerden, no hay nada, simplemente linfa. Entonces, cuando hay un tumor maligno y uno de esas características, siempre ve si hay invasión vascular arterial, vascular venosa o vascular linfática. Entonces, este es un adenocarcinoma gástrico que se ha infiltrado hasta la capa muscular en esta foto y que tiene invasión linfática. ¿Qué significa eso para el clínico, para el paciente? Pues que ya el tumor se está saliendo del estómago y con esta invasión linfática muy seguramente ya hay células tumorales malignas dando vueltas por ahí o en la circulación y uno no sabe, eso nadie lo sabe, solamente el de arriba, para los que crean en Dios, eh, eh, cuándo puede haber la aparición nuevamente de un cáncer recidivante o metastásico locorregional, o sea, cerquita o a distancia, como les acabo de decir. Ahora, ¿qué es las embolias por colesterol? Pues obviamente son émbolos de colesterol, de grasa. Es una característica muy especial porque parecen cristales, es una foto muy llamativa, son cristales de colesterol, no tiene tanta importancia clínica, pero generalmente está asociado a procesos de aterosclerosis y cuando hay manipulación de los vasos donde hay estos émbolos y que pueden pues, romperse, migrar y pues nidarse en vasos muy chiquitos.
Entonces aquí pues pérdida de la visión por arterias retinianas, y aquí está el famoso AIT o TIA, también le dicen en español, que es el accidente isquémico transitorio, que puede dar déficit motor, sensitivo o mixto, pues hay que tener en cuenta los pacientes, o eventualmente fenómenos clínicos de una insuficiencia renal aguda, cuando compromete pues arteriolas renales o capilares glomerulares. Esta es la foto típica. Esto ocasionalmente se ve en algún procedimiento quirúrgico, entonces uno lo describe cristales de colesterol o émbolos, cristales de colesterol. Como les digo, pues esta es una foto con el microscopio que uno tiene la posibilidad de manipular la luz, pues parecen cristales, por eso se llaman los cristales. Aquí está en la primera viñeta los cristales de colesterol, y como les dije anteriormente, pues está asociado a pacientes que tienen fenómenos de aterosclerosis y que eventualmente alguno de estos fragmentos se puede desprender y viajar por el torrente sanguíneo. Ahora, la embolia por cuerpo extraño pues está en cirugía, pues sin intención. Obviamente esto es un evento asociado a tensión en salud. Están los émbolos de algodón, de lana, de paño, que eventualmente pueden aparecer. Esto forma con el tiempo pues un cuerpo extraño, un granuloma cuerpo extraño, o compresoma también se le dice. O en los drogadictos, que eventualmente se puede mirar en las necropsias, pues cristales de talco, de almidón, o dependiendo lo que ellos estén utilizando pues para su beneficio personal o su adicción personal. La embolia del líquido amniótico, eso pues es una cosa que tienen que tener muy presente, y sobre todo en ginecología, porque puede llevar a la muerte súbita. Miren que nuevamente aparece la coagulación intravascular inseminada, muerte por shock, más o menos 1 de 80.000 partos, casi que el 100%, aunque está escrito aquí el 80-90% es mortal. Y uno pues ve en el pulmón pelos de lanugo, o sea, el vello de los bebés, con vernis y meconio. El vernis es ese tejido graso, no tejido sino material graso que está recubriendo al bebé como protección, y el meconio pues el líquido amniótico, cuando ya pues el bebé ha hecho deposición, se va tornando grisáceo y después verdoso, y puede pues llevar a la muerte eh, del bebé indirectamente, pero es a la muerte de la mamá la embolia del líquido amniótico. Aquí el pulmón, y aquí una arteria muy pequeña con escamas, parece piel dentro de pelitos, y eso es muy llamativo. Obviamente uno sabe la historia clínica, que es una mujer que estaba en parto o en preparto y que murió súbitamente. Entonces uno siempre con la historia clínica hay que mirar pues que hubo una embolia del líquido amniótico, y ahí uno se dedica exclusivamente casi a mirar el pulmón. Aquí hay otra foto, estos son como escamas, esto parece tejido córneo o queratina, como si se acuerdan en la piel. Miren los vasos capilares supremamente congestivos, y esto pues obviamente es una muerte súbita de una mujer en embarazo, una insuficiencia respiratoria aguda secundaria al líquido amniótico, a embolia del líquido amniótico, y secundaria pues de pronto una maniobra abortiva o un embarazo, un parto que puede ser intrahospitalario o fuera del hospital, y que pues lleva a la muerte de la persona. Esto siempre se investiga por la Secretaría de Salud, porque eventualmente es lo que llaman una muerte prevenible en estas circunstancias. Y aquí viene pues la consecuencia de muchas cosas, que es la coagulación intravascular diseminada, o como está escrito aquí en negro, la coagulopatía de consumo. Forma, mire, trombosis trombosis generalizada microangiopática, o sea, en capilares, en vasos muy, muy pequeños, y que pues lleva muchas veces a la muerte de la persona. Entonces, la coagulopatía de consumo es que inicialmente se forman trombos, y después ya se gasta eso, se gasta todas las proteínas de la coagulación, y la persona empieza a sangrar, y pues termina muy seguramente en un shock hipovolémico, pero entre comillas la causa de la muerte es una coagulación intravascular diseminada. Como está escrito en la segunda viñeta, pues
trombos en vasos pequeños, arteriolas, capilares, vénulas, y es lo que generalmente uno puede apreciar en la eventualidad que vea esto. Obviamente en clínica, independiente del factor de riesgo, se sospecha clínicamente que hay una coagulación intravascular diseminada, muerte rápida o súbita de la persona, y pues si uno tiene la oportunidad de mirar la necropsia, pues se dedica a mirar en todos los órganos, pues la trombosis o la microangiopatía generalizada. Como les dije anteriormente, hay un consumo de plaquetas, trombocitopenia, se acaba todo, se agota la fibrina, hipofibrinemia y las otras proteínas de la coagulación, y hay una hemorragia pues que no se detiene, es un círculo vicioso que arranca con formación de trombos y después un sangrado que no se detiene y pues lleva a la muerte de la persona. Miren las causas de coagulación intravascular diseminada, infecciones, ya se las voy a mostrar, tumores malignos, que neoplasia es el término médico que se debería utilizar en vez de tumor. Hay tumores benignos y tumores malignos, hay neoplasias benignas y neoplasias malignas, y las neoplasias malignas es el cáncer. Ahora hay lesiones tisulares masivas en los diferentes tipos de shock o complicaciones obstétricas, como les acabo de mostrar, pueden ser causas importantes o factores de riesgo, causas para una coagulación intravascular diseminada o una coagulopatía de consumo. Infecciones, miren, las gram negativas, que son los microorganismos más agresivos y sobre todo en la parte intrahospitalaria, infecciones por hongos y hongos pues muy agresivos en pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos o que están intrahospitalariamente, y la meningitis por Neisseria meningitidis meningococcemia puede ser una causa de coagulación intravascular diseminada. Tumores, los carcinomas de origen digestivo, escamos o adenocarcinomas pueden llevar eventualmente a una coagulación intravascular diseminada y puede ser la causa final de los pacientes en estadio final con carcinomas de origen gástrico. Las leucemias promielocíticas están relacionadas también con coagulación intravascular diseminada. Traumas, los traumatismos por accidente, las quemaduras y las cirugías muy grandes, muy amplias, pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada. Yo no sé si ustedes se acuerdan del año pasado, cuando pues allá desafortunadamente ese accidente por el Cesar, por ese carro cisterna que se fueron pues, a llevarse la gasolina y que desafortunadamente se prendió ese carro y que hubo muchos quemados. Seguramente a muchos de los pacientes con quemaduras importantes, más del 80-90% de la superficie corporal, pues seguramente terminaban en hipovolemia, pero muy seguramente muchos de ellos, por esa lesión tisular tan marcada, hicieron coagulación intravascular diseminada con coagulopatía de consumo y después un sangrado masivo generalizado que pudo llevar a la muerte de estas personas y que muy seguramente en las necropsias pues encontraron esto. El shock hipovolémico, cardiogénico de tipo distributivo, este distributivo seguramente lo van a ver sobre todo en las UCIs o en cirugías grandes, importantes, grandes es que son cirugías muy largas que pueden llevar también a una coagulación intravascular diseminada. En las complicaciones obstétricas, como les mostré hace unos minutos, las embolias del líquido amniótico, la eclampsia, el desprendimiento de la placenta, hay preeclampsia y eclampsia. La preeclampsia es la subida de la presión arterial, pero sin daño todavía orgánico entre la mujer. Esa es la preeclampsia, y hay que tener en cuenta pues bajar la presión arterial porque puede comprometer la vida no solamente de la mamá sino del feto, pero ya cuando hay eclampsia es cuando pues hay daño orgánico en la mamá y entonces el factor de riesgo, o mejor dicho, el tratamiento es desembarazar a la mujer, como las que hacen diabetes gestacional. El tratamiento para las mujeres con diabetes gestacional, eso pues seguramente lo mirarán cuando roten el gineco. Aparte del tratamiento médico, es tratar de desembarazar a la mujer lo más rápido posible. Y el desprendimiento de la placenta, que puede causar una hemorragia importante, llevar a la muerte de pronto de la mamá, de pronto del bebé, y pues hay que tener en cuenta
pues que la placenta quede bien nidada o plantada dentro del útero y evitar un desprendimiento y que haya un sangrado que puede comprometer la vida. Vuelvo y les digo, no solamente de la mamá, sino también del feto. Pues la patogenia, como yo les mostré en la clase pasada y que lo repasen, es la activación del factor de Hageman, que inicia la vía intrínseca de la coagulación, las tromboplastinas que activan la vía extrínseca de la coagulación y pues la lesión de las células endoteliales que desencadenan pues toda esa coagulopatía inicialmente, gastar todas esas proteínas de la coagulación y ya cuando se agotan viene el sangrado masivo que puede llevar a la muerte de la persona. Aquí pues es una foto de banco, seguramente una coagulopatía de una CID en un bebé pues totalmente monitorizado en una UCI pediátrica y pues obviamente es una foto muy dramática y que seguramente un niño o un bebé en muy mal estado general con un pronóstico muy reservado, casi que pues obviamente premorte. ¿Qué se ve en la microscopía de luz? En el microscopio, como les dije en una diapositiva, pues trombos de fibrina en todos los vasos. Generalmente se revisa todos los órganos del cuerpo. Recuerden, cuando alguna vez entre una necropsia, nosotros examinamos y hacemos cortes de todos los órganos del organismo, valga la redundancia, y aquí pues son los trombos de fibrina que hay que mirar en el corazón, en el pulmón, en el encéfalo, en los glomérulos renales, en todos los tejidos, para mirar esos pequeños trombos de fibrina en los vasos muy pequeños. Y obviamente, pues, esto puede llevar a la formación de infartos microscópicos dependiendo de la zona comprometida. Entonces, un paciente con coagulación intravascular diseminada, pues se le pueden hacer muchísimos diagnósticos dentro de los hallazgos, tanto macroscópicos como microscópicos del paciente pues, que haya sufrido esto. Aquí, pues, si saben, me imagino ya un pulmón, aquí pues un capilar, tanto venoso, arterial, y aquí pues miren el trombo de fibrina perfectamente formado, y esto pues indica que esta paciente o este paciente tuvo una coagulación intravascular diseminada. Es una persona mayor, esto negruzco es el signo de vivir en una ciudad, que es la famosa antracosis, una ciudad con smog o polución, y que todos en mayor o menor grado pues tenemos, y más los que vivimos aquí en las ciudades durante mucho tiempo. Los laboratorios de la CID, pues PT y PTT prolongados, esto pues ustedes lo mirarán adecuadamente, pues hay trombocitopenia, pues no hay plaquetas, y todos los productos de la degradación de la fibrina, pues obviamente pueden salir o ser secretados en la orina, aunque eso pues no es que se haga, pero pues un paciente o una paciente monitorizada o monitorizada, pues hay que mirar todos estos laboratorios o estos paraclínicos casi que a cada 12 horas, cada 24 horas, para mirar cómo es la evolución de estos pacientes en estado crítico. Hay una cosa importante, nunca lo he visto, pero pues siempre está relacionado esto con la CID, es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que algún día seguramente tendrán la oportunidad de verlo, si es posible. Es una CID producida por la Neisseria meningitis. Empieza con una púrpura cutánea, recuerden, púrpura es el sangrado de piel y mucosas, y dependiendo del tamaño, es petequia, quimosis o púrpura, y después en las glándulas suprarrenales hay unos infartos hemorrágicos de manera bilateral que pueden llevar a eso. Ahí está, miren las formaciones purpúricas, otro vez, seguramente es el mismo que les mostré anteriormente, y hizo pues el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, y aquí pues, se mide, la compara pues no el tamaño, porque aquí está cortado un poquito, pues la glándula suprarrenal, que siempre es amarilla y que pues siempre es el primer órgano que uno diseca en una necropsia, las glándulas suprarrenales. Y aquí pues el infarto hemorrágico, la necrosis hemorrágica, como les dije, de las dos glándulas suprarrenales en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que está asociada a la Neisseria meningitis. Es muy posible que esto lo vuelvan a repasar, a mirar, y eventualmente lo puedan mirar alguna vez, sobre todo cuando roten en pediatría noveno o décimo semestre, cuando estén pues, ya rotando más adelante en su carrera. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor?
Profe, le tengo una pregunta. En caso de que hay pacientes que tienen en algunas infecciones óseas o algunos tumores óseos, ¿esos pacientes también tendrían el control tumoral o tendrían el óseo? No le entendí la pregunta, ¿cómo así? Y el profesor hablaba de dos tipos de trombos, el de la parte tumoral y el de la parte ósea. Entonces usted hablaba cuando los huesos se fracturan, a veces en pacientes adultos, pero si hay una infección en el que hay que remover cierta parte del hueso, ¿ahí entraría esta parte o eso es totalmente diferente? No, es totalmente diferente porque en las infecciones óseas, la osteomielitis, es muy raro que lo raspen. Ya que hizo esa pregunta, si una persona se fractura, eh, puede obviamente sobreinfectarse, y eso es estar de malas, y que puede llevar pues a bacteremia, septicemia, shock séptico y muerte, pero algunos pacientes, pues les digo, tienen que estar muy de malas, pueden hacer una osteomielitis crónica y la cicatrización, o sea, formar el calloso en estos pacientes es muy complicado y muy difícil. Pueden ser 3, 4, 5, 6 meses, un año de tratamiento para tratar de que ese hueso que forma como una pseudoartrosis, un tejido blando ahí, que se tiene que solidificar y a veces es muy hard. Entonces tiene que, a veces los curetean, les ponen injertos, pero el tratamiento a veces es muy, tiene que estar muy de malas la persona para que le dé una osteomielitis crónica, generalmente algo pues, de malas o algo de inmunosupresión. Pero casi siempre esas fracturas óseas con embolismo graso es en viejitos, en personas mayores. Eventualmente puede ser en personas jóvenes que tengan mucho traumatismo, mucho politraumatismo y que pueden llevar pues a una muerte por embolia grasa y dificultad respiratoria. Y, pero pues es, y lo que les dije, son las mujeres que se hacen procedimientos quirúrgicos de lipectomías o liposucción, o sí, eh, sí, todo lo relacionado con disminución de la grasa, las lipectomías donde hay que macerar, sí, macerar la grasa que las personas inexpertas no saben y pueden lesionar vasos venosos o arteriales, vasos venosos y que pueden hacer un embolismo graso importante y que llevan a la muerte de la persona. Entonces, vuelvo y le digo, aunque eso no lo dicen, pero estoy segurísimo que todas las mujeres, y vuelvo y lo repito, que sean procedimientos quirúrgicos estéticos en las clínicas de garaje y que mueren, eso es por embolia, estoy segurísimo que es por embolia grasa. Pero pues obviamente eso no lo dicen y como estas mujeres van a medicina legal, porque es una muerte en un procedimiento quirúrgico, eh, entonces es seguramente lo que se encuentra. Pero las fracturas es un poco diferente, vuelvo y le digo, es más en pacientes viejitos, aunque personas jóvenes eventualmente se puede presentar, pero cuando hay mucho politraumatismo que puede llevar. Ahora, claro, el politraumatismo hace un evento metabólico y catabólico importante, un paciente que puede estar en shock hipovolémico o en sepsis o en un importante catabolismo, donde pues hay que hacer una redistribución del flujo sanguíneo en todos los órganos, sobre todo en los órganos blancos, pero pues si está de malo la persona, pues eventualmente llevar a la muerte, incluso secundaria a una coagulación intravascular diseminada. Pero en la infección de la osteomielitis es otra cosa que tiene que estar muy de mala la persona para hacer eso, aunque la osteomielitis se puede ver en niños, en jóvenes, en personas mayores, incluso en viejitos. Y si hay alguna otra patología subyacente, sobre todo en personas mayores, una diabetes, pues eh, la cicatrización es muy complicada, demorada y eso pues, como les digo, muchas veces puede terminar en injertos óseos autólogos o heterólogos y eso pues es muy harto pues para ellos. En el caso de los tumores, digamos, tumores óseos, Que haya los tumores óseos que den metástasis, ¿se refiere? que Sí. puedan dar metástasis, sí, que puedan dar metástasis o que realmente pues tengan que remover parte del hueso, no sé.
No, por ejemplo, el osteosarcoma, que es el tumor óseo más frecuente, eh, muchas veces da metástasis al pulmón, entonces se encuentra otro pedazo de hueso en el pulmón, pero es un osteosarcoma y que pues ya, eso lo vamos a ver más adelante, cuando el tumor se sale del sitio primario y da metástasis a distancia, como se dice clínicamente, pues ya es un estadio 3 o estadio 4 que pues obviamente compromete de manera importante la calidad de vida de la persona y seguramente se va a adelantar la muerte de esa persona a no ser que se le hagan las medidas de quimio radio necesarias. Muchas veces estos tratamientos no les sirven y antes ya son cuidados paliativos pues para tratar de mejorar la calidad de vida a las personas. Entonces, obviamente da émbolos tumorales malignos, aunque eso muy ocasionalmente se ve, eso ya no tiene importancia, sino es simplemente el hallazgo en otro órgano como tal. Ya que hizo esa pregunta, por ejemplo, el adenocarcinoma de colon, muchas veces su primera manifestación clínica es ya dolor en el hipocondrio derecho, donde está el hígado, y eso pues sugiere que ya hay lesiones metastásicas, y pues obviamente ya es un estadio 4. Todos los cánceres tienen estadio 1, 2, 3 y 4, y pues ya es un estadio 4 que implica pues un compromiso clínico, fisiológico, psicológico del paciente, y pues puede ser cualquier tumor el que da metástasis. Entonces, dependiendo de la lesión tumoral, pues hay que mirar una u otra cosa. Nosotros tenemos una clase, o hay una clase especial que yo la llamo órgano por órgano, de los tumores malignos más frecuentes y cómo se diseminan, hacia dónde se diseminan más frecuentemente y qué tumores de otros órganos pues infiltran cada órgano para tenerlo pues mucho más presente. Bueno, Profe, qué pena, una preguntita, es que como tocamos ahí el tema de púrpura, me vine a acordar que la vez pasada cuando tocamos los trastornos hematogénicos, que son las petequias, púrpura y equimosis, pues nos habías dicho que esos son por causa, bueno, que son trastornos hematogénicos y que no son trauma, pero pues es que en la lectura de Visual Pathology decía que la equimosis me causa la curiosidad que decía que una de las causas es trauma. Entonces, ¿si es trauma o no? no, 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 no. De pronto lo del trauma es hematoma. O sea, un trauma que puede llevar es simplemente el llamado de atención de que está sucediendo algo, o sea, es el llamado de atención. Ya que tú hablas de eso, me meto a otro tema. Cuando aparece un tumor de testículo, casi siempre, como los hombres son tan descuidados en este país y en el mundo, a veces hay un golpe, una patada, un golpe con un balón, etcétera, etcétera. Entonces se tiene como el llamado, no, a mí me salió el cáncer por el golpe. No, 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 no. Es simplemente que eso fue el llamado de atención para algo que no estaba produciendo clínica. Pero en el cuento de las equimosis, trauma y eso, o sea, las petequias, equimosis y la púrpura son trastornos hematológicos, pero no están relacionados con trauma. Si hay algún trauma, es el llamado de atención a que hay que investigar eso. O sea, si alguien le pega y le salió fuera del sitio del golpe, pues hematoma, pero en otros sitios, entre comillas, hematoma, cuando son púrpuras, eso no fue por el golpe, simplemente un llamado de atención de que algo está pasando y que eso pues llamó a la atención para la persona. Pero no, eso no está relacionado con trauma, ningún trauma está relacionado con patologías pues, de este tipo, ni las hematológicas, ni lo de cáncer como tal. Bueno, Ah, listo, profe. Lo único relacionado con trauma sería lo del hematoma. el hematoma, sí, claro, pues Ah, obviamente perfecto. una fractura, una herida grande, penetrante, una lesión vascular, bueno, cualquiera de esas cosas que pues aquí en Colombia se ven todos los días, pero que un trauma vaya a llevar a un cáncer, no, a un trastorno de esto, no, 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 para nada. Listo. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias.
Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no seguimos, ahora viene algo que ya vimos un poco, que es el infarto. Recuerden, el infarto corresponde a un área de necrosis isquémica o necrosis coagulativa, reducción súbita del aporte de sangre a una zona o un área, y si hay disminución del aporte sanguíneo, pues el tejido eventualmente se ve pálido, pero ya les mostré una parte que no necesariamente tiene que ser así, pero la parte arterial generalmente es pálida, recuerden, y el infarto venoso, pues como no hay movimiento venoso porque se forma un infarto, hay un trombo que ahí sí enlentece o estanca, por decirlo así, la sangre, entonces el tejido se ve mucho más rojizo. ¿Cómo se clasifican los infartos? Acabo de decirles, arteriales, venosos o hipotensivos, cuando pues no haya un aporte sanguíneo por es el shock distributivo o una hipotensión importante que puede llevar pues a un infarto de un órgano determinado. Entonces, miren, los infartos pálidos son más pálidos que el tejido normal, indican una previa isquemia que ha evolucionado, obstrucción de una arteria, hipoperfusión, y se pueden mirar en cualquier órgano, corazón, riñones y vaso, pero si recuerdan en varias clases yo les mostré los infartos recientes de corazón que se vuelven hemorrágicos, pero es por la respuesta inflamatoria. Con el paso del tiempo, recuerden que ese tejido necrótico es reemplazado por tejido fibrótico y toma esa coloración como blanquecina o amarillenta por la formación de tejido fibroso, que son obviamente la presencia de los fibrocitos o fibroblastos como tal. Esta foto creo que ya se las había mostrado, o si no, pues son las fotos de los infartos, obviamente antiguos, de esa coloración amarillenta o blancuzca. Mira que hay un área hemorrágica, muy seguramente este paciente tuvo este infarto reciente y pues tuvo un infarto antiguo porque para formarse esta fibrosis tuvieron que haber pasado por lo menos 5 o 6 meses. Entonces ese es el cuento de los infartos pálidos como tal. Los infartos rojos pues se llenan de sangre. Es un aspecto rojo oscuro o azulado. Generalmente están asociados con infartos venosos y es cuando se le dice que los órganos tienen una doble circulación o doble irrigación. Entonces están los pulmones, el hígado, cerebro, intestino delgado. Lo más frecuente es el pulmón, entonces ahí sí se ve la forma como un triángulo muy hemorrágico y pues la base del triángulo, pues no es que se vea el triángulo perfecto equilátero, pero esto es un infarto venoso que eventualmente pudo llevar a, a, también una insuficiencia respiratoria y a la muerte de la persona. Este pulmón obviamente está muy congestivo, con edema y seguramente hubo una patología de base para que se produjera ese infarto venoso. Y el séptico, como les dije, muy asociado de pronto a endocarditis infecciosa o a que además la persona pues dejó entrar una bacteria y se formaron personas de isquemia, infartos y pues de mala la persona se empieza un acúmulo de colonias bacterianas que eventualmente puede llevar a un absceso, a una colección purulenta, fibrino purulenta, necrosis de licuefacción y pues si la persona está muy de malas, shock séptico y la muerte por falla multiorgánica. Y aquí viene alguien o varias personas, no solamente en este grupo, sino en el otro grupo, me preguntaron de la famosa necrosis y ahí está lo de la gangrena. La gangrena es un infarto. La gangrena es una forma de infarto. Entonces está la gangrena seca y la húmeda. La gangrena seca es cuando los tejidos parecen que estuvieran momificados y son de color negro, 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 negro y secos. Y eso generalmente es secundario pues, a una isquemia vascular. Y ahí está la foto típica de pacientes mayores que se les formó un trombo en una arteria principal y distalmente pues el tejido se momificó, se volvió de ese color negro, eso es una necrosis isquémica o de coagulación y eso es una famosa gangrena seca. Entonces uno pierde, no tiene ninguna cosa para buscarle, es un antecedente de enfermedad arterial, arteriosclerosis, un trombo arterial y la necrosis distal desde la arteria que está
comprometida. Y está la gangrena húmeda, que tiene una sobreinfección por bacterias saprófitas. Entonces esos infartos están, vuelvo y les digo, sobreinfectados por bacterias saprófitas. Generalmente son los pacientes diabéticos, pueden ser infartos arteriales o venosos del intestino grueso, a veces del intestino delgado, pero más se describe el intestino grueso. Y aquí pues es el mismo tejido negruzco, pero pues ahí parece que brillara, es por la presencia de colonias bacterianas. Y a diferencia de esta gangrena, esto huele horrible, huele hediondo, como digo yo, y uno sabe que cuando se dicen que a mí no me gusta ese término en patología, llegó una pata, entonces huele hedionda, ya sabemos que es una gangrena húmeda y uno trata de hacer los cortes o de escribir eso lo más rápido posible y tratar de eliminar el espécimen porque el olor muchas veces es insoportable. Y si va a la Secretaría de Salud, empiezan a criticar que por qué patología huele a formol, le huele a feo, porque tiene que oler a formol y tiene que oler a feo. Entonces la gangrena seca es una forma de infarto igual que la gangrena húmeda, pero la gangrena húmeda tiene el harto que está sobreinfectada por estas bacterias saprófitas y generalmente son pacientes diabéticos que tienen vasculopatía y neuropatía diabética de vasos muy pequeños. ¿Cómo evoluciona el infarto? Ya les mostré en el corazón fibrosis, en el cerebro hay una reabsorción, que por eso a veces se le llama necrosis de licuefacción, y en el hígado pues hay algo de regeneración, pero casi siempre lo que ustedes van a ver o se va a apreciar por estadística es los infartos de corazón con la fibrosis y que ya les mostré en varias fotos pues esa presencia de tejido fibrótico blanquecina o de color amarillento, como decimos nosotros. Eso con respecto pues al infarto. Recuerden, un infarto pálido generalmente es arterial, un infarto venoso tiene acúmulo, o sea, sí, se acumula la sangre y por eso es rojizo y son en los órganos que entre comillas tienen doble circulación. ¿Alguna pregunta con respecto al infarto? Bueno, esta es entre comillas como la última parte del shock. Es un cuadro secundario a hipoperfusión de los tejidos, independiente del shock como tal. Siempre se cuidan los órganos blancos. Los órganos blancos son de arriba abajo en sentido cefalocaudal, el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces toda la circulación va a esos órganos. Por eso los pacientes en shock tienen la piel fría y pálida y no orinan para tratar de perpetuar o defender esos famosos órganos blancos. Van a encontrar varias clasificaciones, pero pues esta es como la más principal o la más grande. Está el shock cardiogénico, está el hipovolémico y el distributivo hipotensivo. Como está escrito ahí, es un colapso circulatorio secundario a una desproporción entre el volumen de sangre circulante y el volumen vascular que se debe llenar. Es como si a los tubos grandes del acueducto de Bogotá uno lo abriera para llenarlos, la llave del baño, de la cocina que tienen en los hogares. Obviamente eso está desproporcionado y pues no hay el aporte suficiente de oxígeno, de sangre, y obviamente pues es lo que se clasifica como shock o choque. Aquí en Colombia sobra decirlo que todos los días, lastimosamente, y desde casi que toda la vida, pues todas esas muertes por atracos, etcétera, son heridas, ya lo habíamos visto en una clase, pues en el corazón, por órganos o arterias o venas importantes que pueden llevar a una hipovolemia importante. Aquí está el hipovolémico, una pérdida sanguínea masiva, pérdida de líquidos, puede ser quemaduras, vómito, diarrea. Todavía en nuestro país, ya si ustedes no lo crean, hay niños que por vómito y diarrea mueren y la muerte de ellos es, pues el evento fisiopatológico es el shock hipovolémico. Pues pérdida del tono vascular, acumulación de sangre, aquí tiene la vasodilatación secundaria a toxinas bacterianas cuando hay shock séptico, el shock anafiláctico por la histamina cuando la persona pues tiene ese shock anafiláctico, estímulos neurogénicos como un dolor intenso,
lesiones medulares o encefálicas pueden llevar a un shock de manera importante por pérdida del tono vascular y pues la éstasis sanguínea o la acumulación de sangre. ¿Cuál es la anatomía patológica? Casi siempre pues, puede llevar a CID, son pues, microtrombos generalizados, múltiples focos de necrosis de manera isquémica y focos de hemorragia, porque como les dije, puede haber una coagulación intravascular diseminada donde uno ve los trombos, pero pues eventualmente pues hay focos de hemorragia en todos los órganos. ¿Cuáles son los órganos más afectados si uno tiene la posibilidad de mirar una muerte por shock? Esto pues, lo hacen en medicina legal. Los pulmones, el síndrome de dificultad respiratoria, el daño alveolar difuso o el famoso pulmón de shock, en el tracto gastrointestinal, isquemia de la mucosa, en el tubo digestivo, recuerde que hay mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, cuando la mucosa está afectada se denomina necrosis mucosa, cuando es la mucosa, submucosa y muscular, necrosis mural, necrosis mural, y cuando es toda la pared transmural, que eso ya es irreversible. Si recuerdan en la primera clase una foto de un colon que tiene una forma como redondeada, totalmente negro por isquemia, eso ya es una necrosis transmural. Vuelvo y les digo, la necrosis mucosa y submucosa o mucosa y mural generalmente es reversible. ¿Qué se ve en los riñones? Si se acuerdan de los túbulos renales distales y proximales, pues hay una necrosis. La necrosis, recuerden que se pierde, es como si se borraran todos los núcleos, se ve todo rosado. En el hígado, la famosa congestión o necrosis centrolobular, recuerden que la zona 3 es la más lábil a la pérdida a la disminución del aporte de oxígeno. En el cerebro, hemorragias microscópicas focales, secundarias. Ustedes van a mirar las famosas neuronas rojas en el cerebro y en el cerebelo, y las glándulas suprarrenales y la congestión en la corteza. Entonces, todos esos pacientes que mueren de hipovolemia, pues es importante mirar pues, todos los órganos para confirmar si hubo todas estas cosas, confirmar que el paciente estuvo en una hipovolemia importante y murió en shock hipovolémico. Clínicamente, ¿cómo se clasifica? El precoz o compensado, el descompensado pero reversible y finalmente el irreversible, que es el que lleva a la muerte de la persona. El precoz o compensado, pues hay taquicardia porque recuerden que hay pérdida de sangre, entonces el corazón tiene que trabajar más rápidamente para tratar de tener un gasto cardíaco adecuado. Si ha perdido la persona pues 1 litro o 2 litros de sangre, pues tiene que manejar ya no 5 litros, sino 3 litros. Entonces, recuerden que si una persona tiene 60 de frecuencia cardíaca y 5 litros, 6 por 5, 30, hagan la relación y ustedes van jugando con esa volemia. Como les dije hace unos minutos, hay una palidez importante por constricción arteriolar, la respuesta histaminérgica, la disminución de la diuresis, porque el riñón interpreta, pues no hay sangrado, entonces no hay necesidad de orinar, hay disminución del precoz compensado. Sin embargo, cuando estén en urgencia estos pacientes choqueados, eso es una urgencia con el personal de enfermería, pues hay que poner las famosas vías centrales, casi que en los 2 brazos, a veces en las 2 piernas, pues líquidos a chorro para tratar de compensar eso. El descompensado pero reversible, pues hay una hipotensión importante por la vasodilatación, pues hay más taquicardia, ya hay taquipnea con disnea, pues hay disminución de la diuresis. Esos pacientes ustedes les van a poner oxígeno, les van a poner sonda vesical para tratar de manejar líquidos y electrolitos. Los gases arteriales, eventualmente puede haber acidosis, hay diferencia entre acidosis y acidemia, y eso lo van a mirar en el manejo de líquidos y electrolitos. Y en el artículo ese, que es un poco extenso, pues ustedes cuando entren a cirugía, pues van a tener en cuenta esto y lo van a repasar en el manejo de líquidos y electrolitos. Y el irreversible, cuando ya es el colapso cardiovascular completo, una hipoperfusión importante, y miren que puede llevar a una CID. Aquí pues es el famoso pulso filiforme por la hipotensión y taquicardia extrema. Uno ya no ni siente el pulso porque pues la sangre se tiene que distribuir, vuelvo y les digo, a los órganos blancos, cerebro, corazón y riñón.
la dificultad respiratoria es severísima y puede, pues, estos pacientes necesitar ventilación asistida, pues hay una pérdida de conocimiento que puede llevar al coma, hemorragia digestiva, en el riñón pues hay anuria con aumento del BUN y la creatinina, que son las pruebas de función renal, ya hay una acidosis grave e importante, y como les dije cuando veíamos lo de CDPP y PTT prolongados, trombocitopenia, por el sangrado importante, una anemia hemolítica microangiopática, y recuerden que la formación de un trombo secundario a la CID como tal. Este es un dibujo que está en la patología de Robbins, pues para que lo quieran llevar al final del shock como tal, toda la respuesta inflamatoria, todas las células, el factor 12 de la coagulación, todas las interleuquinas, lo que yo les decía después de la trombosis, isquemia tisular, insuficiencia adrenal, vasodilatación importante, efectos sistémicos, fiebre, disminución o aumento de la contractilidad cardíaca, inmunosupresión, y todo lleva a una falla multiorgánica que puede llevar a la muerte de la persona. En los pacientes que tienen shock independiente, shock si es cardiogénico, hipotensivo o hipovolémico, la falla multiorgánica se habla cuando 3 o más órganos o más sistemas dejan de funcionar, ya es un estado premortem, ya irreversible, que puede llevar rápidamente a la muerte de la persona como tal. Si recuerdan cuando veíamos lo de EMA, pues el factor 3 y 5 del complemento activos, la activación del endotelio, la activación de los polimorfos nucleares neutrófilos, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, las diferentes citoquinas, y que ayudan pues que al final haya una falla multiorgánica que puede llevar a la muerte de la persona como tal. Y eso pues es todo lo relacionado con trastornos hemodinámicos. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí vamos muy bien. Nos vemos para seguir con una clase especial que yo monté años cuando empecé a dictar patología. Una 5 patologías infecciosas, donde ustedes van a seguir complementando esto. Eso lo hacemos entre el jueves, muy seguramente, y el martes. Y bueno, ahora sí les doy la palabra. Ayer el representante de quinto, no sé si es de los 2 semestres, me hizo una mini encuesta de 2 preguntas, eh, solicitando pues la asistencia a la universidad, y obviamente dije que sí. Yo ya escribí a la universidad, o ya comuniqué con la universidad, vamos a ver si de pronto nos vemos, como les dije. Yo quiero pues los 4 últimos jueves, jueves y viernes y viernes de abril, para que sea vernos con algunos de ustedes. Pero bueno, esa decisión la tomará la universidad para tener en cuenta esto. Yo pienso que 50 sí, 50 no. Están abriendo ya todo y como les dije, pues de pronto no nos vemos todos. Ustedes tienen todo el material, pero sí por lo menos con la cuarta parte, unas 20 personas, después otras 20, después otras 20, después otras 20. Y bueno, el material lo tiene, pero pues por lo menos hacer una clase presencial allá a la universidad. Vuelvo y les digo, eso depende de las directivas, si se autorizan o no autorizan, pero pues yo sí quiero, como les dije la vez pasada, por lo menos conocernos con todos, aunque sea una vez, y bueno, voy a esperar que define la universidad. Vuelvo y les digo, ya vimos edema, trastornos hemodinámicos, eso es un complemento. Las clases que vienen seguiremos un poco hablando de esto, es lo de meningitis, pues es una clase especial de meningitis, endocarditis infecciosa. Volvemos a repasar algo de shock, de falla cardíaca. Vamos a mirar diarrea, sobre todo desde el punto de vista bacteriano, que está muy relacionado con lo mismo, la falla multiorgánica y el shock hipovolémico. Neumonía, que es muy clásica, que puede ser para inmunocomprometidos y personas inmunocompetentes como nosotros. Y al final una parte, aunque lo complementan ustedes, de shock séptico y de shock séptico tóxico, y para que lo tengan en cuenta.
No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, y pues bueno, eso era más o menos, como ven, es una clase un poco larga en la universidad sí la dictaba en una sola tanda a las 4 horas, pero pues ahí hacíamos un break. Aquí sí por esta situación la he hecho pues en las dos presentaciones. Y pues no sé si tienen alguna comentario, alguna pregunta, pues estaré atento y o sea alguna otra sugerencia, listo. Profe, qué pena, ¿me puede dejar ver la diapositiva de hecho hipovolémico? Esta, Sí, profe, un segundo. Listo, profe, gracias. eh, ¿ustedes de qué matarían a esa niña que está ahorita de moda? Las que supuestamente botaron del carro en la 80. ¿Un trauma ¿De qué la en la mataría? cabeza? Sí, la que botaron en la 80, que supuestamente tuvo golpes y hematomas y pérdida sanguínea. ¿De qué creen que se murió? Eh, ¿De qué creen que la mataron, como decimos nosotros los patólogos en medicina legal? ¿O de qué creen de que se murió? De De un un choque accidente hipovolémico. cerebrovascular hemorrágico. No, porque accidente cerebrovascular, no, un choque De un Hemorrágico. choque hipovolémico. hipovolémico. De un choque hipovolémico, lo más seguro, por lo que han dicho, fue un choque hipovolémico. Eh, Ahora, si le encontraron un evento cerebrovascular, bueno, eso no han hablado de eso, pero la causa de muerte, acá han de decirlo, fue una hipovolemia importante y bueno, de lo que han encontrado la necropsia, que pues eso hace parte de un estudio, mm, de una investigación homicida o criminal. Eso hace parte de la reserva del sumario, como dicen en la jurisprudencia, pero lo más seguro fue un choque hipovolémico. O, sí, es lo más seguro, independiente de si hayan encontrado alguna otra cosa que se vea. Pero bueno, como ahora eso no se, bueno, siempre comillas se escribe en el certificado de función, no, eh, sí, choque hipovolémico secundario a lo que hayan encontrado, que seguramente hubo eh, lesiones en vasos sanguíneos importantes y bueno, los traumas que tuvo supuestamente en el cráneo, es posible que haya tenido un edema cerebral, pero como han dicho, ha habido sangrado importante, eh, todo lo que han dicho, aunque pues esas cosas ahora a mí me incomodan verlas, entonces muy seguramente es eso. Bueno, ahora sí, pues no sé si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia. Profe, una pregunta. En el Voy, shock, una cosa, están viendo la foto, la primera diapositiva de hoy, ¿cierto? Sí, profe. ¿Pasó a la segunda o no? ¿Se quedó ahí? Se quedó ahí, Se quedó profe. ahí. ¿No, no está pasando? No. No, señor. Nada, nada, nada. No, profe. ¿Sigue ahí? ¿No están viendo ahí el trombo en silla de montar? No, señor. No, profe. La primera foto. Sí, señor. ¿Ahí tampoco? No, señor. No, quién sabe qué pasaría. No sé, ¿hay algún error o en mi computador o en el sistema? Porque ya utilicé otro computador y me pasa lo mismo. No sé si hay alguna cosa. Bueno, les iba a dejar hablar. Ya, ahí está la última diapositiva, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Preguntas.
Profe, yo en el choque irreversible, ¿qué es lo que significaba CCC? Colapso cardiovascular. Aquí, colapso cardiovascular y una hipoperfusión importantísima. Hablando de esta niña, muy seguramente eso hizo. Un colapso cardiovascular con una hipoperfusión importantísima. Pues, dijeron también pues, que estaba tomada y bueno, uno cuando sale a rumbear toma y tiene todo el derecho a tomar lo que quiera y a meter lo que quiera, eso es de cada uno. Les dejo de tarea qué hace la cocaína en el corazón y para que lo tengan en cuenta, porque puede ser más adelante cuando ustedes roten en 10º semestre la intoxicación por cocaína cuando se supera la dosis, entre comillas, cuando hay una sobredosis que hace la cocaína en el corazón y que pues lleva a la muerte de la persona, ¿vale? Listo, profe, gracias. Profe, qué pena una pregunta. Ahí Señora. en la diapositiva de choque irreversible, ¿qué significa PT y PTT? Qué pena. PT es el tiempo de tromboplastina y tiempo parcial de tromboplastina. Son las medidas que se hacen para mirar si la persona coagula rápidamente. Bueno, eso son en segundos, pero si esto está alargado significa que puede haber, ya no hay los elementos de la coagulación y viene el sangrado masivo. Bueno. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco. Yo espero que, como les dije, el plan mío es que nos veamos después de Semana Santa con ustedes esos 4 jueves, por lo menos con 20 personas. Ojalá no haya ningún problema y bueno. Yo les mando mañana por la noche el link para vernos el jueves a las 2:05 y continuar pues con los temas de esa clase especial que yo llamo enfermedades infecciosas y que seguramente lo voy a dictar en 2 sesiones, el jueves y el martes de la semana entrante. Bueno. Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe, profe. muchas gracias. Bueno, si no hay nada más, les agradezco mucho, por favor, se Gracias, siguen doctor. cuidando